Hola mundo, soy Lector Lita. Los invito a sumergirnos en un nuevo y emocionante resumen del libro que traigo para hoy, Confianza Ciega. Es un thriller psicológico publicado a finales del 2020 del autor John Katzenbach, escritor, cronista, reportero y guionista estadounidense. En sus libros siempre hay personas que no están mentalmente saludables, que son capaces de hacer cosas muy sorprendentes. Léanlo, con seguridad encontrarán una interpretación diferente a la mía. Nadie entiende las cosas del mismo modo en que otro las comprende. Además, los acontecimientos que para mí pasaron inadvertidos, para usted podrían significar una gran experiencia de lectura. Tenemos dos prólogos. En el primero, el detective privado se comunica con su cliente con un móvil desechable que éste le había enviado al contratar sus servicios. Le informa que consiguió los datos de la persona que le solicitó, cumpliendo con todos los parámetros que le había dado para encontrarla, afirmando que no había dejado ninguna evidencia del trabajo realizado. Esa noche, en el parqueadero, se oyeron un par de disparos que acabaron con su vida. En el prólogo 2, ella tarareaba una canción de Bob Dylan y se decía que todo estaba en orden. Siempre había confiado en su capacidad de organización, así que se bajó de su auto en la oscuridad pensando en que no tenía ninguna otra alternativa. Esa sería su única salida. Parte 1. Un plan para 6 muertos. Capítulo 1. Sloan Connolly recibió una carta de su madre. Hacía mucho no tenía ningún contacto. Abrió el sobre, la llamó a casa, pero nadie contestó. La casa parecía desocupada. Ella no tenía amigos, no trabajaba desde hace años y no conocía que tuviera familiares. Así que denunció a la policía su desaparición. No contó de la carta que acababa de recibir. Investigarían también los registros de tarjetas de crédito y las llamadas al móvil. También si el coche había pasado por algún peaje electrónico. No podía hacer nada, únicamente esperar, así que decidió seguir con sus planes y romper con su novio Roger. Tenía que liberarse de él. El inspector le informó que no había ningún rastro de su madre. En la casa estaban todos los objetos personales y el móvil estaba en la mesa de la cocina, lo que dificultaba las cosas. Le contó de un paquete empacado en papel regalo y que estaba a nombre de Sloan. Emitieron una alerta y preguntarían a los hospitales por si acaso había sufrido algún tipo de accidente. Temía que estuviera muerta. Su madre pudo haberse suicidado. Le generaba tranquilidad pensar en su proyecto, plantear una plaza pública con muchos almacenes y en el centro un monumento en honor a los caídos en guerra. 3 días después la llamó el inspector. Habían localizado la Toyota cerca de las rutas de senderismo encima de la central hidroeléctrica. Se desplegó el operativo. Coches de patrulla, ambulancias, buceadores, no encontraron nada. Debía ir a casa de su madre. Quisiera en ese momento tener a alguien que le hiciera compañía, pero no tenía ni una amiga ni un amigo, nadie que la pudiera ayudar. Entró a casa de su madre y todo estaba como lo recordaba. Prendió la luz y la invadieron los recuerdos, se repitieron las imágenes de su pasado. Todo estaba limpio y ordenado, eso era raro. En el baño todo estaba en su lugar, igual en el dormitorio, todo en orden. Siguió a la habitación que había sido suya, vio el regalo de cumpleaños del que le habló el inspector en el centro de la cama, pero también había un sobre de Manila. Estuvo a punto de darse media vuelta y salir, dejando que los inspectores revisaran, pero se arrepintió. Tomó el sobre, tomó el regalo, bajó corriendo y salió de la casa. El mundo le daba vueltas. Tomó la autopista. Lo que más quería era tomar su nueva vida sin Roger. Recibió una segunda llamada. Era un abogado llamado Patrick Tempter, que representaba a un caballero que le gustaría mantenerse en el anonimato. Esa persona conocía su trabajo en la universidad. Quería que le diseñara un proyecto. Se trataba de un monumento conmemorativo o una serie de monumentos para personas que contribuyeron a su éxito. Los detalles se los daría una vez firmados los contratos. Al llegar a su casa, abrió primero el sobre. Era un fajo de muchos dólares. Encima había una justificación y una vieja libreta de ahorros con un depósito de $10,000 como única entrada, una tarjeta de débito del Banco de las Américas y un extracto de cuenta corriente de hacía más de una década. Abrió el otro sobre con la escritura de su madre. Era un sencillo testamento con una declaración firmada ante el notario, donde le dejaba la casa. Había una póliza de seguros totalmente pagada en la que ella figuraba como beneficiaria. Pero había una cláusula que estaba tachada y decía que no se pagaría en caso de suicidio. También otros documentos con deudas saldadas e impuestos pagados. Se sentó entonces en el regalo de cumpleaños.
Volvió a quedar sin palabras. Era una pistola semiautomática calibre 45 y 2 cargadores. Todo esto con una nota que decía: véndelo todo, quédate la pistola, practica, huye ahora. Capítulo 2. Contempló la pistola. Decidió que no iba a seguir el consejo de su madre, pero tenía sus palabras grabadas en la mente. Huye, pero ¿de quién? ¿Por dónde? ¿Por qué? No entendía para qué le había dejado el arma. Era para matar, pero ¿para matar a quién? No sabía si su pasado estaba amenazando su futuro. Se dio cuenta que estaba aislada, así como había vivido su madre. Descartó la idea de entregar el arma a la policía. Su madre quería que la tuviera por alguna razón descabellada, pero para ella tendría algún sentido. Revisó sus mensajes. Había uno del señor Tempter citándola el sábado a las 8 de la noche. Ella confirmó su asistencia. Se dirigió a la universidad, solo quería trabajar en su proyecto. Llegó muy cumplida a la cita con el abogado. El señor Tempter era un hombre que se acercaba a los 70 años, muy elegante. Hablaron de lo que ella tenía en cuenta al plantear un proyecto como el monumento para conmemorar las pérdidas de algunas vidas. Ella le respondió que era necesario conocer quién era la persona, qué hizo en vida, lo que significó la muerte para las otras personas que lo rodeaban, para sus allegados, para las personas a quien apreciaba. También era importante conocer factores emocionales y psicológicos. Todo eso jugaba un papel muy importante para el diseño del monumento conmemorativo. Si eso no se podía, era lo mismo hacer una estatua o con una placa bastaría. Capítulo 3. Dudó en cerrar el trato porque el cliente quería permanecer en el anonimato, aunque debía saber cuál era el vínculo que tenían con él las 6 personas a las que quería homenajear. Al carecer de contexto, no podría valorar la importancia. Esa noche, el empleador le había enviado como incentivo un cheque por $10,000 que podía cobrarlo sin necesidad de firmar un acuerdo. Era simplemente por oír la propuesta. Patrick le entregó el contrato, donde se detallaba la compensación. Averiguó sobre Patrick Tempter. Encontró artículos jurídicos en periódicos importantes. Era un abogado litigante destacado. Tenía una gran reputación. Nada de su vida personal, nada que pudiera cuestionar su honestidad. Concluyó que no había nada de qué preocuparse, así que firmó el contrato y lo envió por correo. Capítulo 4. Debía enviar a Patrick un listado de todo lo que necesitaba para el despacho. Todo lo solicitó de alta gama. 3 días después le llegó la dirección de un edificio de oficina muy cerca a la universidad y también a su casa. Era el despacho 101. Encontró allí un potente computador Apple y un iPhone. En la mitad de salvapantallas decía: Bienvenida, Sloan. En un documento de Word, su empleador la saludaba y le anotaba los nombres de las 6 personas que quería homenajear, junto a cada una característica que la identificaba y el último paradero que conocía de cada una de ellas. Él quería que para ella todas esas personas estuvieran relacionadas entre sí. De esa manera podrían hacer un diseño de gran impacto y duradero. Repasó los nombres, ninguno le decía nada. Empezó a buscar en Google el primer nombre, Lawrence Miner. Todos los artículos que encontró tenían palabras de elogio, hasta que de pronto encontró algo sobre la muerte del director. En el primer párrafo del artículo decía que después de las muertes violentas en su casa rural, no había pistas de esos brutales asesinatos de Lawrence Miner y de su esposa Muriel. Capítulo 5. Siguió con la persona siguiente en la lista, Wendy Wilson de Nueva York. Más de 20 mujeres que se llamaban Wendy. Le llamó la atención una tesis doctoral de hacía muchos años sobre un estudio de la muerte prematura de modelos en Nueva York. Hablaba de la sobredosis mortal de pastillas para adelgazar que tomó una modelo de pasarela llamada Wendy. Entonces llamó a una profesora Andrews, autora de la tesis. Le explicó su proyecto arquitectónico de los monumentos conmemorativos. Le interesaba saber si la persona mencionada como Wendy A. W. era la misma Wendy A. Wilson que ella estaba buscando. Esa persona había muerto de sobredosis de pastillas y efectivamente se llamaba Wendy Wilson. Había estudiado en una escuela de modas llamadas Bazar. Allí supo de Laura Wilson, una hermana. Fue a su casa y le contó que una persona importante quería hacerle un homenaje a Wendy. Luisa, no muy convencida, le dijo que probablemente no lo había querido mucho, porque su hermana había roto muchos corazones. Estaba convencida que había sido un asesinato. Capítulo 6.
Una vez en su casa, revisó los restantes nombres. Elizabeth Anderson, enfermera de Nueva Jersey. Martin Barrett, empresario de San Francisco. Michael Smithson, trabajador social y orientador de Narcóticos Anónimos. Y Ted Hillary, director de seguros y filántropo en Connecticut. No sabía cómo encontrar algún nexo entre ellos. Algo tendría que relacionarlos. Buscó los otros 4 nombres. Elizabeth Anderson, la enfermera de New Jersey, había muerto atropellada por un auto fantasma sin testigos. No hubo ninguna detención. De su vida personal solo encontró un certificado de divorcio. Martin Barrett, empresario. Lo primero que vio fue un titular que decía: encontrado el cadáver del inversor tecnológico de Silicon Valley junto a un rancho en Tijuana. Una de esas personas que tuvo una buena idea, la vendió y luego vivió unas continuas vacaciones. En una de sus aventuras nocturnas, en un burdel de lujo, murió, pero no dieron aviso a las autoridades locales. Un agricultor lo encontró con indicios de haber sido torturado y agujeros de bala en el pecho. Otro asesinato sin ninguna detención. Michael Smithson, el orientador de Narcóticos Anónimos y trabajador social. Nada, solamente en un boletín semanal de alguna iglesia encontró una alusión con su nombre. Parecía que ayudaba a esa iglesia. Hablaban del triste fallecimiento del joven Michael Smithson. Contactó a la secretaria de la iglesia, quien le dijo que Michael era una persona maravillosa. Había sido adicto a las drogas, pero las dejó. Lo encontraron muerto con una sobredosis y la aguja clavada en el brazo. Siguiente nombre: Ted Hillary, director de seguros y filántropo. Lo único que pudo ver como obra filantrópica había sido participar en la iglesia como voluntario. Murió en un accidente de natación. Capítulo 7. Patrick entró a su despacho. Le preguntó por avances del proyecto. Dio un vistazo a los 6 nombres. No conocía a ninguno. Todos murieron en circunstancias extrañas, supuso. Ella lo confirmó. Uno ahogado en aguas que conocía. Otro asesinado en su casa. Otro mientras paseaba a su perro. 2 murieron de sobredosis, uno de ellos accidentalmente con la aguja clavada en el brazo y la otra aparentemente por suicidio, pero pudo haber sido asesinato. Y el último, asesinado por bandidos, miembros de un cartel de drogas en México, decapitado en forma brutal. Patrick le aconsejó averiguar exactamente en qué momento esas personas influyeron en la vida del empleador. Eso podía ser bueno, porque le daría alguna idea que le serviría para el diseño del monumento. Capítulo 8. Durmió con pesadillas después de haber tenido un muy mal encuentro con Roger en las afueras de su casa. Él la amenazaba, trató de asustarla, ella pudo huir. Roger no estaba dispuesto a terminar con esa relación. Decidió visitar la casa del profesor asesinado. Necesitaba averiguar un poco más de él. Llamó a la puerta, pero nadie le contestó. Entonces un hombre en un cortacésped se acercó. Ella le preguntó sobre la pareja de Lawrence y Muriel. Cuando ella le dijo que alguien importante quería hacerle un homenaje al profesor, a él le pareció muy raro. No conocía a nadie que lo tuviera en buena estima. Era un tipo duro y cruel. Capítulo 9. En la academia consiguió la dirección de un antiguo compañero, Terrence Garrison. Vivía en un sitio bastante deprimido. La recibió con una escopeta en la mano. Estaba muy prevenido, esperando que alguien llegara para matarlo. Quedó desubicado al saber que alguien pensara en hacer un monumento a Lawrence, siendo una persona que parecía disfrutar con esa crueldad. Todo el mundo lo odiaba, era dictatorial, deshonesto, injusto con los muchachos. Mucha gente decía que recibió lo que merecía. Pero un momento después se contradecía. Es un líder indiscutible, era firme, siempre fue modelo para todo el mundo. De pronto se le vio muy afectado por la muerte de Muriel, la esposa del director. Confesó que él la amaba. Sloan pensó que con tanta contradicción no le iba a servir ese testimonio, pero igual no podía desecharlo. Relató que él pilló a uno de los chicos haciendo plagio en un proyecto final que debía entregar. A pesar que Muriel, la esposa de Lawrence, le pidió que no lo hiciera, él puso en conocimiento de esto al director y siempre se arrepintió de haberlo hecho. Era un chico estudioso, el mejor de la clase. Lo expulsaron 3 semanas antes de la graduación. Eso arruinó la vida de ese muchacho. No pudo estudiar en Harvard. Su papá le prohibió a la mamá que volviera a hablar con él. Le quitaron el fideicomiso. Pasó mucha vergüenza. Finalmente amenazó diciendo: algún día lo mataré. Terrence Garrison estaba convencido que a él también le iba a costar la vida y se lo merecía. Capítulo 10.
decidió continuar con la siguiente persona en la lista, la enfermera que había sido atropellada junto con su perro. Encontró el certificado de defunción, no había ningún tipo de testamento, todo iría a parar a manos de los parientes más cercanos, en este caso a su exmarido, Michael Anderson. El divorcio se había realizado sin oposición, todo se dividió por partes iguales. Entonces decidió ir al hospital donde había trabajado Elizabeth y en el puesto de enfermería preguntó por ella. Contó lo del monumento conmemorativo. La describieron como experimentada, buena cuidadora, que trataba a todo el mundo por igual. Era especial, pero no conocían nada de su parte personal. Era muy reservada. Lo que sí dijeron es que no les gustó nunca el esposo, asegurando que tuvo muy mala suerte al encontrarlo. Jamás habló de lo que sucedió una vez que detuvieron al marido por algo tan vergonzoso. Las enfermeras solo le pudieron decir que era un profesor de piano porque debieron atender una urgencia. Capítulo 11. Localizó al abogado de oficio y le habló de la nota en el periódico que decía que el profesor de piano Michael Anderson había sido acusado de abusar de jóvenes estudiantes y que él representó para obtener el divorcio y le pidió que le ayudara a hablar con él para conocer un poco más a Elizabeth Anderson. El profesor se había declarado culpable de abusar de niños y de exhibirse ante otros y había obtenido una condena de 50 años de cárcel. Michael entró a la sala, le pasó los ojos de arriba a abajo y la hizo sentir muy incómoda. De forma cínica se reía al enterarse que el empleador la había encargado del diseño de un monumento conmemorativo que incluía a su esposa. Le dijo, si quiere diseñar una estatua, póngale una venda en los ojos. Él le dijo que su esposa siempre prefirió volver la cabeza y cerrar los ojos. Sabía y lo supo todo el tiempo. A lo mejor eso también le excitaba, dijo Michael. Lo hizo desde el comienzo del matrimonio. Ella siempre le daba gusto, se hacía la que no sabía nada, entonces sacó del bolsillo un pedazo de papel muy arrugado, lo abrió y se lo mostró a Sloan. Era una nota amenazadora que decía, no salgas nunca de ahí. Si lo haces, te voy a encontrar y te voy a matar. Y no será una muerte rápida, va a ser una muerte dolorosa y muy lenta. Esa nota nunca la había mostrado, ni aceptó tampoco mostrarla a la policía. No quería salir de allí. Capítulo 12. Mientras se dirigía a Connecticut, le llegó un texto de Roger a su celular y sintió cómo el miedo le recorría todo el cuerpo. Trataba de quitarse esos pensamientos de su cabeza, pero seguía pensando en el texto de Roger y en los 54 mensajes que le había dejado, todos de diferente forma. Unos con rabia, otros exigentes, otros amenazadores, otros suplicantes, lo que hacía que creciera su terror. No sabía dónde se iba a esconder. Esa noche la pasó en un hotel barato en las afueras de Connecticut. Al día siguiente se dirigió a la compañía de seguros para averiguar sobre Ted Hillary. Lo atendieron sus hijos, Ted y Susan. Les comentó que quería información sobre Ted porque había una persona muy importante y quería homenajearlo con un monumento conmemorativo. Ellos se miraron asombrados. Le dijeron que eso era difícil de creer, porque su padre había sido un sádico, cruel, desconsiderado que abusaba de su madre. Era un maltratador. Todo el mundo lo odiaba, ellos también. No pensaban que alguien lo tuviera en buena estima porque era un farsante. Nunca había logrado hacer algo especial o algo importante en su vida. Capítulo 13. No quería llegar a su casa por temor a encontrarse con Roger. Llegó muy de madrugada, dejó su carro a 3 cuadras de su casa, caminó muy rápido. Se imaginaba qué le diría Patrick Tempter. Él le diría que el empleador no le dijo si esas personas habían influido en él de forma positiva o negativa. Organizó su maleta y se dirigió hacia Miami, San Diego, para averiguar sobre los 2 últimos nombres que le había dado el empleador. Primero visitó el Centro de Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, St. Luke, donde podía averiguar por Michael Smithson. Habló con el padre Silva, quien le recibió muy angustiado, preguntándole si ella era la persona que habían enviado para matarle. Ella le explicó de su empleador anónimo que la había contratado para la construcción de un monumento conmemorativo que incluía a Smithson como persona que había influido en su vida. El padre se contradijo todo el tiempo. En algún momento dijo, márchese, márchese, no puedo hablarle de Michael Smithson. Pero después, tengo que contarle todo. El hombre del confesionario me arrancó una promesa, una exigencia. No sabía por dónde empezar. Hace 6 meses, mucho tiempo después de la muerte de Michael Smithson, ese hombre se acercó al confesionario. Recibió órdenes para que hablara con una joven que le iba a hacer preguntas sobre Michael Smithson y que tenía que contestar diciendo toda la verdad. Si no lo hacía, le iba a ir muy mal.
Esa misma amenaza la recibió el pederasta. El padre Silva confirmó que había muerto de una sobredosis de heroína, pero él no la había tocado desde hacía muchos años. Smithson no consumía, estaba limpio. Un día le hizo jurar que guardaría un secreto que lo atormentaba mucho y que tenía que liberarse de aquella carga porque la tenía encima y era muy pesada. Michael mató a un hombre en la ciudad de Nueva York muchos años antes. Nunca fue detenido, nunca se presentaron cargos, nunca se le relacionó con eso. No entendía por qué la policía no había intervenido. El padre Silva escribió con mano temblorosa el nombre de esa persona en un papel y se lo entregó. Capítulo 14. Durante el vuelo a San Diego, especulaba sobre la forma en que podría organizar el tal monumento conmemorativo. Lo que sí veía era un color rojo grabado en alguna roca, el color de la violencia, el color de la muerte. Estando en la comisaría, preguntó por Martin Barry, el empresario de San Francisco. La atendió un inspector de policía bastante malhumorado. Le dio algunos detalles tratando de no describirlos tan descarnadamente. De entre varias fotos que tenía le mostró una del cadáver en una cuneta cubierto con una sábana. Era alguien de Silicon Valley, a quien le gustaba vivir demasiado rápido y correr demasiados riesgos. Le habían disparado y luego decapitado. El inspector le dijo que fue reclamado, parece ser, por un abogado de apellido Carson del otro lado de la frontera. Lo había solicitado, repatrió los restos y corrió con unos gastos considerables. El señor Carson la atendió de inmediato. Aceptó que estuvo en la frontera entre Estados Unidos y México y se hizo cargo del cuerpo de Martin Barry. Así se lo pidió un abogado de Boston que lo había llamado. También organizó el funeral y esparció las cenizas. No conocía a esa persona, solamente le pagaron. Le dijeron que esperara la visita de ella. No podía negarse. Le dijeron que le entregara un sobre. Le pidió a Sloan que no lo abriera, que no quería saber nada más de todo eso. Ella suponía que el abogado de Boston era Patrick Tempter. Carson le explicó que hacía unos meses recibió ese sobre con una nota con el apellido Connolly. ¿Cómo sabían que ella iba a aceptar? La tenían estudiada, la conocían muy bien. Capítulo 15. Salió para su hotel y cavilaba en los 6 nombres, 6 contradicciones y en lo que significaba todo esto para el empleador. Casi estaba segura de que el empleador y el abogado Tempter habrían aleccionado al sacerdote, probablemente a la hermana de Wendy Wilson, al mismo pederasta. Todo indicaba que llevaban muchos meses preparando todo. En el sobre estaba el nombre de Michelle Carmichael, varias fotografías diciendo que estas le podían ayudar para el siguiente paso. La primera foto era una pareja de jóvenes en actitud romántica observando las aguas del río. No se distinguía cuál era el sitio en que fue tomada, parecía que había sido muchos años atrás. Una segunda foto, también borrosa, tenía escrito que eran los puentes de San Francisco, un 14 de febrero, día de San Valentín. En la siguiente foto reconoció inmediatamente el laberinto en Italia, en las afueras de Venecia. Tenía una nota que decía, ve ahí, Sloan. La última foto era de Al Pacino, muy maquillado. Decía, acto 3, escena 1. Era de un famoso monólogo del mercader de Venecia. Tomó un vuelo nocturno de vuelta a su casa en Boston. Revisó el móvil. Más mensajes de Roger pidiendo perdón. Vio un titular sobre Michelle Carmichael. Richard Kessler, prominente psiquiatra, dará una conferencia sobre planes de tratamiento para adicciones. Una conferencia a la que le daban el nombre de Carmichael, fechada 3 años atrás. Llamó al doctor Richard Kessler en Nueva York y le dejó un mensaje en el contestador. Le comentó que lo llamaron y le dijeron que diera esa conferencia inaugural y después un ciclo de conferencias, posiblemente porque él había visto a Michelle Carmichael si acaso 2 veces hacía unos años. Explicó que había oído que la noche en que murió Carmichael, él salió alrededor de la medianoche, compró la dosis de droga que normalmente compraba, se subió a su apartamento como lo hacía siempre, preparó su dosis habitual y se la inyectó, pero parece que le vendieron la droga pura, no estaba cortada y eso lo mató. No alcanzó a quitarse la jeringa del brazo, como le pasó a Smithson, pensó Sloan. No podía decir quién le había dado los detalles por la confidencialidad entre médico y paciente, que Michelle Carmichael nunca existió, era un nombre ficticio. Fue el nombre que le asignaron para hablar en la conferencia y era el mismo que le habían dado a ella para que se pudiera en contacto con él. Capítulo 16. Una vez colgó el teléfono, pensó
que el abogado sabía que ella iba a golpear su puerta. El sacerdote la esperaba. El profesor de historia también la esperaba con una escopeta. Preguntaban si ella iba a matarlos. Envió un mensaje a Patrick insistiendo en que no comprendía qué era lo que tenía que homenajear de esas personas. Sabían que ella aceptaría ese proyecto desde muchos meses antes. Habían estado creando ese laberinto en donde la estaban metiendo. Quedó en reunirse con Patrick al mediodía frente a la Facultad de Derecho de Harvard. Salió deprisa pero sin correr, preparada para reaccionar en caso de que estuviera Roger. Al llegar al servicio de parques se sintió mucho mejor. Visitar el monumento de Bunker Hill la calmó más. Se sentó delante del obelisco, pensaba en los 294 peldaños que llevaban hacia él. Realmente un monumento conmemorativo. Se sentó en un banco, miraba los senderos alrededor que no estaban muy concurridos. Pasaron 30 minutos y Patrick no llegaba. Luego pasó una hora y decidió ir caminando hacia su oficina. Una vez en su oficina se quedó mirando el salvapantallas de la Isla Verde. Buscó en Google imagen de isla, muchas imágenes, pero ninguna se le parecía. De pronto se le ocurrió agregar a su búsqueda la palabra memorial y le salieron muchas islas y ahí apareció la imagen del salvapantallas. Era la misma. Había un párrafo que describía esta isla de Noruega donde planteaban memoriales donde el 20 de julio de 2011 hubo una masacre que cobró la vida de 69 víctimas, muchas de ellas menores de 18 años. Ella se preguntaba por qué el empleador había elegido esa imagen. Le llegó un correo de Patrick Tempter disculpándose por no asistir a la cita. Había tenido una emergencia y le recomendó comunicarse con el doctor Kessler. Ella no entendía qué le había querido decir Patrick. Capítulo 17. Rechazó llamadas de Roger 3, 4 veces. Luego empezó a acosarla con mensajes, uno tras otro. Se sentía atrapada. Todos los rostros se le parecían a Roger. Así que tomó el metro. Se bajó en la primera parada. Tan pronto las puertas del metro se abrieron. Bajó rápido y entró a un almacén de ropa elegante. Seguía rechazando las llamadas. De pronto sonó una llamada de un número no identificado. Era Patrick. Ella le contó sus problemas con su exnovio, lo que le estaba sucediendo. Patrick podía ayudarla y el empleador también. Ella le envió los datos de Roger, también una fotografía. El chofer la recogería y la llevaría a su casa. Capítulo 18. Pasaron varias horas sin que Roger la llamara ni le enviara mensajes. Se sintió más tranquila y pudo hacer diferentes bocetos. Pensaba en seguir averiguando por Carmichael. Buscó el número de contacto del psiquiatra, el que tenía para los pacientes. Llamó y solicitó una cita utilizando el nombre de Carmen Mitchell. Al día siguiente, ningún mensaje de Roger. Se sentía fuera de peligro. Al mediodía, salió con su bolsa de viaje, su boleto de tren. Al llegar, tomó un taxi, se registró en la habitación y se dirigió a la consulta del médico. Ella le dijo que tenía la misma pregunta que no pudo hacerle la vez anterior. Él sacó el revólver y lo tenía apuntando hacia ella. Capítulo 19. Ella estaba al borde del pánico. El psiquiatra, muy asustado, y le preguntó si había ido a matarlo. Ella, desconcertada, no entendía por qué las personas le preguntaban si ella había ido a matarlas. Solamente he venido a preguntarle por el nombre real del adicto que usted atendió, el de Michelle Carmichael. El médico la hizo poner con las manos arriba, la requisó minuciosamente antes de permitirle sentarse. Yo solamente he venido por un nombre. Ella veía el miedo en los ojos del doctor Kessler. Estaba ahí por Michelle Carmichael y le contó que le habían contratado para hacer un monumento conmemorativo para homenajear a 6 personas. Ella era arquitecta y que la persona que la había contratado permanecía en el anonimato. Eran 6 personas que habían muerto asesinadas o en accidentes sospechosos. El psiquiatra le dijo, voy a contarle una historia. Hace muchos años, un hombre me pidió una cita, así como lo hizo usted, y se sentó ahí donde usted está sentada. Su hermano era drogadicto, estaba desesperado, no quería que esa droga fuera a matarlo. Pero él no quería recuperarse. Nada de lo que se trataba de hacer funcionó. Si la persona no quiere, es imposible sacarlo de eso. A pesar de todo, seguía intentando. Nada daba resultado. Sin embargo, el hermano insistía en que siguiera adelante. Finalmente, murió de sobredosis. No mucho después, continuó el psiquiatra, el hermano vino nuevamente solicitando la conferencia con la información que usted ya conoce. Todo totalmente legal. Solamente me enteré de ese nombre falso después, pero la adicción era real. Años después,
después, esa persona vino nuevamente. Quería ver el expediente sobre la adicción de su hermano. Yo se lo mostré. Entonces él me dio las gracias y lo guardó en el maletín. Se lo llevó. Yo me quedé sin nada. Le pedí que me lo devolviera, pero no lo hizo. En vez de eso, me dio instrucciones concretas. El psiquiatra sacó un sobre y le dijo, ábralo. Era una foto de ella en uno de los salones de la Facultad de Arquitectura cuando estaba en último año. El psiquiatra le explicó que le dieron la foto para que la pudiera reconocer cuando ella fuera a verlo. Me dijeron que usted era una persona supremamente peligrosa, una asesina. Ella estaba aún más confundida que siempre. Capítulo 20. Se dirigió al museo, se mezcló entre la multitud, pero se detuvo en el sitio donde habían caído las Torres Gemelas. La gente lo rodeaban. Las personas leían los nombres grabados en las placas de bronce. Ella observó las reacciones de todos. Le llegó un mensaje. Sloan, ¿qué has hecho? Mira el globo. Joven abogado fallece en aparente asesinato con suicidio. Ella quedó fría, casi no podía respirar. Revisó el reportaje y ahí había una fotografía de Roger y también una fotografía de una mujer que le resultaba familiar, pero no pudo recordar quién era. Veía a su madre, Miff O'Connor, como el fantasma que le decía, ¡huye! Segunda parte. Capítulo 21. A Sloan le daba vueltas la cabeza. Creí que estabas muerta. Maeve le preguntaba, ¿qué te dieron? ¿Sabes quién es él? ¿Qué te dio? Ella pensó en los buceadores, el testamento, el dinero, la póliza de seguros. Roger está muerto, continuó. Me dio todo lo que necesito. Una oficina totalmente equipada, mucho dinero, firmé un contrato, el móvil, la tarjeta de crédito. Maeve dijo, sabe exactamente dónde estás, apaga el móvil. ¿Pero quién es Roger? Fue mi novio. Pero después se volvió loco, me acosaba. Un suicidio, asesinato, decía el periódico. Su madre paró un taxi amarillo. Maeve recordaba cuando era una adolescente y su padre le entregó una pistola Colt calibre 45, un fajo de papeles con muchas fotografías que eran documentos de investigaciones, declaraciones, informes forenses y notas personales de uno de sus casos más difíciles. Un teniente de 22 años que murió de un disparo en un prostíbulo durante la guerra de Vietnam. Le dijo al taxista que las llevara a su hotel. Le dio a Sloan las llaves de su habitación 322. Ella continuaría para observar los alrededores y luego volvería. Cuando llegó su madre, le contó sobre el proyecto del monumento conmemorativo al que no le veía ni pies ni cabeza y de las 6 personas crueles, duras, criminales o víctimas. Le mostró la lista con los 6 nombres. Su madre la observó y le dijo que había que agregar otro. ¿Cuál? Preguntó Sloan. El mío. Maeve recordaba ahora cuando tenía 18 años y recibió una llamada de un periodista del Washington Post que quería hablar con el ex capitán del ejército Liam O'Connor. Su padre se puso pálido, contestó desde su despacho y ella se quedó en la línea. El periodista quería saber del caso del que se encargó durante la guerra de Vietnam. Un incidente en el que murieron 17 civiles desarmados y 6 miembros del pelotón fueron acusados de asesinato. Usted recomendó una acusación de homicidio y después todos los cargos fueron retirados antes del Consejo de Guerra. Se perdieron muchas pruebas, se cambiaron declaraciones, hablarían de eso el fin de semana. Su padre bajó y sostenía una gran carpeta marrón y le dijo que ese caso pensaba que nunca se lo iba a mostrar. Necesitaba que ella lo tuviera. Eso no había sido uno de sus mejores momentos. Su padre se disparó con la vieja Colt 45. Sloan se sentía atrapada. ¿Sabes quién es el empleador? Ella le preguntó a su madre. No sabía quién era tiempo atrás. Dudo que siga usando el nombre que yo conocía. Lo conozco porque lleva años intentando matarme. Capítulo 22. Sloan le preguntó por qué la querían matar, por qué el fingido suicidio. Su madre le contaría la historia que había intentado contar cientos de veces. Siempre ocultó cómo había cambiado su vida. Estudió mucho, se especializó en psicopatología tratando de comprender la muerte de su padre. Tenía una beca, una herencia con propiedades inmobiliarias, inversiones en compañía de alta tecnología y también la pensión del ejército de su padre. Empezó a hacerse un nombre en los círculos académicos. Entonces conoció a alguien que estaba trabajando en problemas para reconocer abusos sexuales ocultos en la infancia. Ella le dijo que trabajaba en identificación de rasgos criminales y crímenes potenciales. Su nombre era Wilford Crowder. Un día abrió el cajón superior de la cómoda y vio un paquete con polvo blanco y otro con uno marrón, una bolsa de pastillas y una onza de marihuana. Recogió rápidamente sus prendas. Entonces oyó que alguien la llamaba puta. Me miraba con furia, continuó Maeve. Muchos dirían que con rabia en sus ojos, pero yo vi la muerte.
Si de pronto se dio cuenta, eran parientes, se parecían. La única palabra que había dicho tenía un acento como el de Willy. No sabía qué era peor, si tener razón o estar equivocada. No quería volverlo a ver nunca más. Un día lo encontró esperándola. Él le confirmó que sí, ese era su hermano. Él me ayudará a estar totalmente limpio. Sloan pensaba que eso ya lo había oído de Roger. Él la recogería en la noche para ir a cenar. Llamaron a la puerta. No era Will. Le pidió que dejara a su hermano porque iba a acabar haciéndole daño. Márchate ahora. No contestes sus llamadas. Invéntate alguna excusa y vete sin dejar ningún rastro. Tienes más o menos 38 minutos para tomar esa decisión. La única que te permito tomar. Escribe por favor una nota. Escríbele que no quieres volverlo a ver. Sé desagradable, desconsiderada, cruel, rómpele el corazón. Añade adiós y firmas. La pegas en la puerta con cinta adhesiva. Sacó un sobre con muchos cientos de dólares y se los entregó. Desaparece. Si no te vas, te va a ir muy mal. Luego sacó lentamente de la misma bolsa donde había sacado el dinero una pistola semiautomática con silenciador. Después un cuchillo de caza, una navaja de afeitar, una porra. También material quirúrgico, donde habían varios bisturís y sierras para huesos. Juegos de esposas metálicas, un rollo de cinta adhesiva. Ella estaba petrificada. Sacó de otra bolsa unas fotografías. La primera era de una mujer muerta, con cuchilladas en los brazos, en el cuello, en el estómago. Tenía otras similares y le dijo: a lo mejor estas son personas que no aceptaron el dinero que se les ofreció. Yo soy el guardián de mi hermano. Guardó las cosas y le dijo que se estaba acabando el tiempo. Cerró fuertemente la puerta. Capítulo 23. Quedaron un rato en profundo silencio. Todo lo que le había contado su madre cuando era pequeña era mentira. Después que el hermano de Will se fuera, corrió a su cuarto, tomó el dinero, algo de ropa y empezó a escribir una nota para Will. Un profesor le había puesto un proyecto de investigación muy importante y tenía que ir a algunas reuniones, que pronto estaría con él, y pegó la nota a la puerta. Se registró en un hotel donde el hermano de Will había pagado 3 días. No sabía qué hacer. Puede ser que esté embarazada. Se preguntaba si tenía que abortar. Pero en ese preciso momento decidí que te iba a tener, pero tenía que recuperar mi vida. No podían enterarse de tu existencia. En la mañana me fui a un motel muy barato y me registré con un nombre falso, diciéndome permanentemente: escóndete, desaparece, deja atrás ese par de hermanos. Sloan estaba fascinada con la historia. Maeve, a punto de echarse a llorar, Sloan preguntó a su madre el porqué de ese regalo de cumpleaños que le había dejado sobre su antigua cama. Pasé semanas pensando cada detalle, dijo. Quería recurrir a un abogado para preparar el testamento de la escritura de la casa, ir al banco para transferir el dinero de las cuentas, planear dónde dejar el coche después de abandonar esta vida. Era la única forma de dejarte esas cosas sin que los policías del pueblo se inmiscuyeran. Siguió contando. Pasó por el banco, retiró el dinero de la cuenta corriente de todas sus cuentas y también el dinero de la pensión de su padre. Compró unas maletas de segunda mano, condujo muy despacio hasta su piso y entró corriendo. Empezó a pensar qué debía llevarse, porque muchas cosas las podría reemplazar. Luego tomó 4 pruebas de embarazo que había comprado. Todas le dieron el mismo resultado positivo. Se asustó mucho y las dejó tiradas en el baño. Tenía que salir inmediatamente. Revisó todo lo que tenía en la bolsa, los fajos de dinero, que ni siquiera había contado, y se marchó. Tomó la autopista rumbo a la granja donde había vivido con su padre. Capítulo 24. Contempló la casa abandonada, vacía, y sintió ese silencio familiar. Se alegraba de estar ahí. Se acercó una vieja camioneta roja. Eran sus antiguos vecinos, el señor y la señora Connor. La saludaron muy afectuosamente, la recordaban. Por aquí estuvieron 2 chicos jóvenes más o menos de tu edad. No eran de aquí. Uno de ellos no nos gustó. No tenía buen aspecto, no era muy educado. No le gustaban nuestras respuestas. Nos advirtió que tuviéramos cuidado. Ella le robó algo a mi hermano y lo queremos. Iban en un coche Mercedes negro muy elegante. Pensaba que ni siquiera había ido a un médico para confirmar el embarazo. En ese momento cayó en cuenta de su error. Estaba totalmente segura. Había dejado en el baño las pruebas. Claro, eso tenía que ser. Era la única prueba física de su estado. Entonces imaginó a los 2 hermanos teniendo la certeza de que ella estaba embarazada. Jamás volveré a este sitio, se dijo. Ellos sabían de tu existencia, actuaban deprisa porque estaban seguros de que de pronto yo iba a abortar. Lo primero que se me ocurrió fue esconderme. Capítulo 25. No se me ocurrió ninguna otra alternativa. Quería esconderme, pero seguir siendo yo.
Después de salir de la granja, pasó un tiempo por todo el país, de un sitio a otro, sin hacer ninguna reserva, sin dejar su nombre. Pasó las noches sola, siempre en hoteles muy baratos. Nunca se quedó más de 2 noches seguidas en el mismo sitio, hasta que por fin pensó que ya los hermanos podían haberse rendido. Entonces fue a donde había dejado su coche parqueado y estuvo conduciendo varios días, hasta una colonia hippie cerca de Miami. Era un lugar con mucha gente. Pensó que era un buen lugar para un asesino, pero también para huir de un asesino. Consiguió asistencia médica en un centro de planificación familiar local, a un precio muy módico. Además, le dieron una vacante como consejera. Después de un tiempo, contó a sus empleadores que se estaba escondiendo de su pasado. Empezaron a desaparecer los pensamientos de los hermanos. Se matriculó en la Universidad de Miami para terminar su doctorado, pagando anticipadamente. Buscó una guardería y también un piso en un sitio seguro. Cuando tenía 8 meses y medio de embarazo, una de las supervisoras del centro de planificación le dijo que 2 hombres la estaban buscando. Un frío terrible la recorrió y la invadió un miedo espantoso. Inmediatamente le dio una punzada en el vientre, cayó al suelo, había roto fuente. Capítulo 26. Sloan estaba fascinada con esa historia. Nunca se había planteado cuáles habían sido las circunstancias de su nacimiento. Mev continuó. Las contracciones cada vez se hacían más frecuentes. Yo trataba desesperadamente de mantener la cordura. Tuve que decirle a la enfermera que me estaban persiguiendo. Quieren matarme. Podrían matar a mi bebé o robarlo. El padre me ha estado persiguiendo. Pensé que aquí no me encontraría, pero me encontraron. No sé cómo. Está obsesionado. Por favor, ayúdeme. Ayuden a mi bebé. Mev dijo a Stone que tenía muy presente la primera vez que la tuve en los brazos. Era una especie de amor y de pánico. Me encontraron por una estupidez, aunque de todas maneras mi nombre real aparecía en el contrato de alquiler. Había utilizado el nombre real en el contrato de trabajo, en el centro de planificación. Tenía el nombre real cuando se matriculó en la universidad, también la tarjeta de seguridad social. La enfermera le ayudaría con el papeleo y los documentos oficiales, como certificado de nacimiento y de seguridad social. Vas a tener que infringir algunas leyes. Le dio un certificado de nacimiento con el nombre real y en el apartado correspondiente al nombre y número de seguridad del padre usando un nombre ficticio. Un segundo certificado con el nombre de Will Crowder. Así, 3 juegos de documentos. Se inventó los nombres, las direcciones de los 2 primeros. Usó el nombre y la dirección verdaderos en el último. La enfermera los mezcló entre sí y también entremezcló las páginas correctas con las páginas falsas. Le entregó otro formulario, un certificado de defunción con una firma del médico. Era de una mujer joven que murió esa noche en un trágico accidente. Debía devolverlo a su sitio en unos minutos antes que nadie se diera cuenta. Entonces Mev memorizó todos los detalles, el número de seguridad social, la fecha de nacimiento, la dirección, todo, porque le tocaba convertirse en Consuelo García. Devolvió el formulario a la enfermera, quien le dio un juego de ropa para cirujano, una mascarilla quirúrgica, un gorro de colores y después le dijo que no era raro que una enfermera se trasladara con una cuna de bebé de una sala a otra sala y le explicó la forma en que podía moverse en el hospital, los cuidados que debía tener y las rutas más seguras que podía seguir. Capítulo 27. Se puso la ropa verde de cirujano, la mascarilla, se cubrió el pelo con el gorro quirúrgico y se calzó las polainas. Llamó al servicio de taxis para que la recogieran en 15 minutos. Sentía que se estaba robando a su hija y robando el nombre de una mujer que había muerto. Había mucho ruido en la parte exterior. Cuando ella pasó, ni siquiera la miraron. Estaba angustiada, solo pensaba que Sloan no fuera a llorar. Muchos agentes de policía, personas que esperaban y llamaban averiguando por nombres de sus familiares, técnicos de emergencia sanitaria con overol azul y naranja, médicos y enfermeras por todas partes. Ruido, ambulancias, coches patrullas, coches de incógnito, también su taxi parado. ¿Es usted García?, preguntó el taxista. Ella se subió, le dio la dirección de su casa. Habían disparado a 2 policías. Pensaba que alguien tuvo que morir para que ellas pudieran vivir. Capítulo 28. Intentó imaginar a su madre más o menos de su edad con ella en el taxi, mirando por la ventanilla sin saber qué le esperaba, pensando que podrían llevarse a su hija, pensando que estuvieran en su casa. Tenía que hacer que todo fuera normal para ti, tenía que encontrar una casa donde pudiéramos vivir seguras. Yo, como Consuelo García, eso me resultó útil un tiempo. Fui transformándome en diferentes personas, pero gracias a Dios estuviste tranquila. Traté de llevar una rutina.
No hacía ningún amigo, no dejaba ningún rastro. Cuando la gente era amable conmigo, tenía que marcharme. Doy las gracias a todas esas personas, pero nuestra seguridad era el anonimato. Con la identidad de Laura Johnson nos trasladamos a la ciudad donde creciste. Hace poco menos de un año, cuando creí haber ganado, me enteré que alguien estaba buscando a Laura Johnson. Tenía que hacer morir a Mev para que tú pudieras seguir viviendo, que nada te preocupara. Después de todo, llevas otro apellido. Te habías instalado sola en Boston. Creí que no había nadie que pudiera decir al detective dónde estabas o lo que estabas haciendo, pero al parecer igualmente te encontraron. Sloan preguntó, ¿Mev es tu verdadero nombre? Ella sonrió. Claro que no, respondió. Capítulo 29. Mi nombre es Sloan Connolly. Tenemos que irnos ya, buscar el dinero que tienes en el banco y transferirlo a otro sitio. Conseguirás un nuevo auto cuando tengas un nuevo nombre. Seguramente tendrás que morir. Me pregunto si sería mejor por la velocidad, el suicidio o una enfermedad. Hay que pensar en eso. El empleador no se tragará lo del accidente. No se creerá tampoco lo del suicidio. Lo de la enfermedad tampoco. Piensa en eso, por favor. Sloan pensaba, quería salir y estar sola. ¿Cómo sabías que yo iba a estar en el memorial del 11 de septiembre? Su madre le dijo que tenía instalado en el ordenador un programa de clonación, los que usan las empresas para vigilar a sus empleados. Lo mismo pudo hacer el empleador con el teléfono que te dio. Puede tenerte observada por la cámara, puede saber hasta la ropa que llevas. Sloan arrancó una hoja de un taco con el número del hotel y se la metió en el bolsillo. Añadió habitación 333. Dijo a su madre que dentro de poco se pondría en contacto con ella. No tardes demasiado, no sé cuánto tiempo tenemos. Eso era como una advertencia y al mismo tiempo como una amenaza. Caminó deprisa y después despacio. Su madre parecía tan aterradora como el empleador. Sacó el móvil del bolsillo, dudó pero lo prendió. Tenía un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y le decían que esperaba que hubiera pasado muy bien en Manhattan, que ya había llegado el momento en que se reunieran para hablar de todos los progresos, que ya se habían conocido. Ya se conocían. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Tercera parte, capítulo 30. Pensaba en esas palabras. Nos hemos conocido, se decía a sí misma. Se dirigió a un almacén de cadena y compró varios teléfonos desechables, pagando en efectivo. Luego fue al cajero y retiró lo máximo que pudo con su tarjeta personal. Siguió a una tienda de informática y compró un pequeño portátil. Se detuvo en una cafetería y mientras bebió un café, creó una dirección de correo electrónico nueva, contraseñas para las cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Se sentía un poco más segura. De uno de los móviles desechables llamó a su madre y le dijo que ella volvía a Boston. Le dio el número de otro de los móviles desechables y la nueva dirección de correo electrónico para cuando se pusieran en contacto las dos. Su madre usaba el nombre de Mary Wilcox. Tenía que mantenerse cerca, pero permanecer muerta. Destruyó el móvil y prendió el iPhone del empleador. Había un mensaje que le daba instrucciones para la reunión. Sabía que tenía que abrir ese mensaje, tenía que encontrar una forma para que ellos siguieran creyendo que ella no conocía los datos que le dio su madre. Debía llevar los bocetos, nada definitivo, mostrar al empleador el enfoque que le estaba dando. Ella confirmó y apagó el móvil. Capítulo 31. Al llegar a Boston, lo primero que hizo fue atender el llamado de la inspección de policía sobre algunos interrogantes de la muerte de Roger. Le preguntaron sobre los motivos de la ruptura, si le conocía ideas suicidas, si tenía problemas, si se comportaba de un modo extraño. Ella dijo que le enviaba muchos mensajes, pero no habló del acoso ni del miedo que sentía. Dijo que habían roto porque a ella le parecía que él no era el hombre adecuado para ella, que tenían intereses diferentes. El policía la quería hacer sentir como sospechosa. Le preguntó por un mensaje enviado por ella, le acercó el papel. Efectivamente, correspondía a su teléfono celular, pero ella no lo había enviado. El mensaje decía que se encontraran en una habitación de un hotel a las 7 de la noche para hablar y terminar como amigos. Ese día, ella estaba en Nueva York. La policía ya lo había confirmado. Le entregaron una nota de Roger que le dejó en la habitación. Decía, esto es totalmente culpa tuya. Capítulo 32. Al llegar a su casa, se preguntaba si alguien la estaría observando. Pasó horas mirando sus bocetos y sus diseños, contemplaba sus ideas. Se daba cuenta que desde un punto de vista arquitectónico no estaba bien presentado. Todo estaba desordenado y poco definido.
Llamó a su madre y le dijo que iría en ferry para presentar las propuestas del diseño. Su madre le dijo que activara el GPS en uno de los teléfonos si lo tuviera cerca a ella, para hablar que utilizara otro móvil. Sonó el iPhone del empleador. Era el abogado que representó en el divorcio a Michael Anderson, el pederasta profesor de piano. Quería que supiera que lo habían asesinado. Capítulo 33. En el ferry llevaba la carpeta de los bocetos bajo el brazo. A sus pies puso la bolsa de lona con su ropa y al fondo la pistola del calibre 45 que fue de su abuelo, los otros móviles desechables, incluidos el que tenía activo el GPS. Patrick Tempter la saludó sonriente. El empleador la está esperando. Durante el camino, Patrick hablaba sobre viajes, mencionando nombres de las celebridades que vivían en los alrededores. Llegaron a una playa privada. El chofer marcó un código y la puerta se abrió. Después marcó otro código y la puerta se cerró. Sloan no alcanzó a ver los números marcados. Estaba muy asustada. Tenía la idea de que podía ser asesinada. Se sentía atrapada. Patrick la acompañó hasta la puerta principal. Le pidió el móvil que el empleador le había dado. Lo guardó sin mirarla. Ella quedó sorprendida. Entonces él se despidió y dijo que hasta ahí llegaba su participación en el proyecto. Le deseó mucha suerte. Se sentó en el asiento del pasajero y el chofer arrancó a toda velocidad. Ella quedó totalmente desconcertada mientras la puerta de la casa se abría detrás de ella. Capítulo 34. Se volvió y se enfrentó al hombre que estaba en la entrada principal. No se parecía en nada a la imagen que se había formado por la descripción y los relatos de su madre. Su sonrisa parecía sincera. Él le dijo que podía llamarlo Joseph. Él le señaló una habitación y le dijo que se tomara su tiempo, organizara su equipaje, que se relajara, que no había ninguna prisa. Buscó cámaras de seguridad en su habitación, pero no encontró. Posiblemente estaban bien ocultas. Empezó a oír una música, fue en esa dirección. Era como una sala de cine. Estaba proyectada la fotografía de la joven pareja que contemplaba el mar tomada desde atrás con un teleobjetivo. Se dirigieron al comedor, abrió su carpeta y extendió sus bocetos. Él esperaba que le explicara cómo se había documentado, qué había averiguado sobre cada muerte. Ella solamente atinó a decirle que cada muerte había sido diferente y le preguntó con mucha dificultad: ¿Usted los mató? Por supuesto. Todos merecían morir por lo que le hicieron a la única persona en el mundo que a mí me interesaba. Su hermano, dijo ella, y se arrepintió de inmediato. Sí, tu padre. Ella de inmediato dijo: mi padre está muerto, murió antes de que yo naciera. Estás equivocada, no te contaron la verdad, pero tú sabes ya cómo murió, con una aguja en el brazo, después de probar algo que estaba tan puro que lo mató. Le dijo que si él la hubiera conocido hubiera sido feliz. Le contó que nunca la había dejado de buscar, que esa era su pasión además de la heroína. Contrató profesionales, investigadores privados, aviones. Le mostró varios dibujos realizados por un artista retirado de la policía. Su padre lo contrató para imaginar qué aspecto tenía ella a los 6, a los 11, a los 14 años. ¿Tienes miedo? Ella asintió con la cabeza. No es extraño, pero te admiro. Venir sola, mirarme, escuchar la verdad, saber sobre mí, sobre ti, sobre tu padre. Eres muy valiente. Y le anunció: llegó el momento de que sepas por qué murió cada una de esas personas, el laberinto que tenías que resolver. Capítulo 35. El empleador la condujo de nuevo a la sala de cine, le entregó el mando, dijo que la iba a dejar sola para que ella misma proyectara. Pulsó la flecha de la proyección y la foto cambió con otra idéntica, pero la imagen giró un poco y se dio cuenta que era su madre y su padre. Enseguida aparecieron en la pantalla los 6 nombres de los difuntos. Número 1, Wendy Wilson. Ella estaba con Will Crowler, sonriendo. Un audio en la voz de ella decía que sentía mucho dejarlo, pero que él quería más a las drogas que a ella. Fue muy divertido, pero que no la llamara más. Entonces aparecieron unas palabras. Era la única oportunidad que él tenía de encontrar un nuevo amor. Era la segunda vez que le rompían el corazón. Salió en la pantalla: número 2, director del colegio, con imágenes del momento del asesinato, con un texto: cruel, desconsiderado, insensible, arrogante. Siguiente imagen: una fotografía en blanco y negro de un periódico que decía: acusado pederasta, y mostraba a Elizabeth Anderson. Aclaraba que el verdadero número 3 debería haber sido el marido. Una voz decía que cuando su hermano tenía 7 años, Michael, teniendo 13, lo violó. Solamente tuvo alcance a ese profesor de piano hacía muy poco. La enfermera murió porque veía lo que hacía su marido y se hizo la ciega.
Número 4. Martin Barrett. La imagen cambió por una foto en blanco y negro. Eran dos estudiantes que caminaban juntos, conversando. Eran Will y Martin Barrett. Las palabras de la imagen decían que Martin le había robado una de las mejores ideas de su hermano y con ellas ganó cantidades de millones. Número 5. Michael Smithson. Salió la aguja hipodérmica suspendida en el brazo y unas palabras. No hace falta. Fue más limpieza que un asesinato. Salió la número 6 de Ted Hillary. La voz decía, ese canalla arruinó la vida de mi hermano. Un poco antes de haberse graduado, envió una carta anónima a un profesor de historia y le dijo que Will se había copiado. Estaba orgulloso de haberlo hecho. No salieron más imágenes, eso había terminado. Se agachó y tomó la bolsa de lona. Ella se asustó, casi no podía respirar. Tengo una pregunta para ti. Sacó la pistola 45. ¿Por qué crees que necesitas esto? ¿No sabes que desde el momento que te encontré te he estado protegiendo? Le dijo que podía elegir el arma que quisiera y le mostró su colección de armas. Tienes que crear un diseño más, dijo. Me gustaría que me mataras. Capítulo 36. Soy una mala persona y lo sabes. He acumulado deudas que tengo que saldar. No es tan fácil, solamente tienes que pensar en lo que he hecho. Me harías hasta un favor. Se oyó de pronto un fuerte golpe en la puerta de cristal. El empleador quedó asombrado. Era Meb, apuntándole con un revólver. Él sacó un control grande del bolsillo, presionó un botón y se abrieron las puertas de cristal. Meb entró sin dejar de apuntarle. El empleador rápidamente tomó la pistola y apuntó a la cara de Sloan. Dijo que llevaba muchos años preparando ese momento. Ella también. Entonces vamos a ver cuál de los dos es el más rápido, cuál de los dos va a morir y cuál va a vivir. Capítulo 37. Sloan veía rabia en los ojos de su madre. No sabía cuál de los dos era más peligroso y dijo, si esta noche muero aquí, ninguno de los dos va a conseguir nada. Si todos morimos, todo el mundo estará descontento. Si nadie muere, nadie conseguirá lo que quiere. Maeve y Joseph, el empleador, estaban de acuerdo en que Sloan debía marcharse. Tiene que seguir con vida. Paso a paso debes hacer lo que yo te diga. Lo que quiero es borrarte de este encuentro. Tiene que haber tiempo y distancia para que nadie sospeche de ti. Tienes que estar lejos. Después que mate a tu madre, debes cumplir tu promesa, matarme a mí. Pidió a Sloan que se acercara a su madre sin dejar de apuntarle. Cuando estuvo muy cerca, le dijo que podía retirarse. Había corrido el arma apuntando ahora a Maeve. Dijo a Sloan que recogiera de su cuarto todas sus cosas, que no quedara nada de su ADN, que de la sala de cine sacara el disco del reproductor, que pusiera otro disco. Ante cualquier demora, alguien moriría. Ella recogió sus cosas, los 3 móviles desechables y la toalla. Era como una especie de maratón. Volvió y ellos seguían apuntándose uno al otro. No se movían, no se dejaban de mirar. Él la envió a su escritorio para que sacara otro disco portátil, lo eliminara y lo rompiera, porque tenía la evidencia de la presencia visual de ella. Le pidió que se llevara todas sus armas y se deshiciera de ellas, que se llevara todos sus bocetos, todo lo relacionado con los monumentos conmemorativos, que dejara que las cámaras de seguridad la captaran a la salida, a la entrada al ferry, que hiciera que la gente se fijara en ella, que sacara dinero de un cajero automático, que lo llamara al móvil para saber con certeza que ella estaba lo suficientemente lejos. Su madre también le dijo que la llamara. Capítulo 38. Salió rápido, con la bolsa donde también tenía las armas, la carpeta, esperando oír los disparos. Tomó el coche que alquiló su madre, condujo muy rápido, lo dejó junto con las llaves en el sitio señalado para dejarlo fuera del horario laboral. Pensaba en el empleador y su madre apuntándose mutuamente. Al llegar al ferry hizo que la gente se fijara en ella. Corrió y gritaba, esperen, esperen, ya voy yo, hacía señales. Una vez arriba, cuando se vio sola, abrió la bolsa y sacó primero el cuchillo dentado del empleador. Lo lanzó lejos al agua. Después sacó la pistola con silenciador, la paralizante, el garrote, todo cayó al agua. Se sentó y descansó un poco, teniendo en la mente siempre a su madre y a Joseph mirándose fijamente, apuntándose. Fue a recoger su coche al estacionamiento teniendo la precaución de pasar por las cámaras de seguridad. Guardó el ticket con la hora impresa de cuando lo recogió. Al llenar el tanque de gasolina, también se cercioró que la cámara la enfocara. Guardó el ticket. Llegó a su casa y marcó en los 2 teléfonos desechables los números de su madre y del empleador, esperando que sonaran a la vez. Se preguntaba quién sería el primero que contestaría. En ese caso, sería quien habría sobrevivido. Capítulo 39. Durante todo ese tiempo, el empleador y Maeve
seguían mirándose a los ojos y apuntándose. Ella no estaba segura de poder aguantar más, se sentía muy cansada. Hablaron de los errores que cometieron, de cómo ella huía, de cómo mató a cada una de las personas, de las medidas que ambos habían tomado para mantener a salvo a Sloan. Hablaron hasta la madrugada. Ambos estaban muy cansados. Ella se sentía sin fuerzas para apretar el gatillo. De pronto, en una fracción de segundo, por el agotamiento, apretó el gatillo. No era capaz de apuntar, pero al mismo tiempo el empleador lo hizo. En ese momento, el sonido del teléfono los distrajo. Ninguno de los dos pudo contestar. Epílogos. El epílogo primero. A él, el disparo le atravesó la garganta. A ella, le destruyó la clavícula. Ambos cayeron al suelo. Ella no sabía dónde estaba, se sentía muy mal. Él ya no tenía pulso. Buscó algo para calmar el dolor y encontró un frasco de oxicodona, lo guardó. No podía tomarla en ese momento, porque podría hasta perder el conocimiento. Recordó que estaban grabados los disparos simultáneos y pensó en sus identidades. ¿A quién podían buscar? Con todos los nombres que habían tenido, lo habían matado muchas mujeres. Tomó la camioneta del empleador, llevaba su móvil, también el del empleador, la pistola calibre 45, todo lo que había utilizado. Tomó una oxicodona y en un sitio cerca de la playa dejó la camioneta, tomó el autobús, el ferry. Nadie se daba cuenta de su existencia. Lanzó el móvil del empleador, los ojos se le cerraban. No se dio a la tentación de llamar a Sloan. No quería decirle lo que había pasado, ni que estaba herida. De todas formas, no podría auxiliarla. Sacó las 12 pastillas de oxicodona que tenía y las tomó todas. No tenía mucho tiempo antes de que las pastillas surgieran efecto. Se dirigió al sitio donde había dejado el carro de Maeve O'Connor. Envió un mensaje a Sloan. Ya la sobredosis de oxicodona le estaba haciendo efecto. Casi perdía la conciencia. Llegó rápido al río Connecticut, al mismo lugar donde no se había tirado, a la roca de los suicidas, y se tiró a las profundidades del río. En el epílogo 2, Sloan seguía llamando. Ninguno de los dos contestaba. A la mañana siguiente prendió el ordenador y vio la noticia. Un filántropo había muerto asesinado en su solitaria casa. Encontraron a John Crowler muerto de un disparo. Tenía la esperanza que su madre la llamara. Se sintió libre, tranquila de no tener a nadie persiguiéndola. Entonces recibió una llamada de Patrick. Se alegraba de oírla. No le cuentes a nadie que participaste en ese proyecto, le dijo. Si la policía te busca, sé educada. No digas ni siquiera tu nombre. Llámame. Yo siempre estaré ahí. Seré tu abogado. Luego de varios meses, le dijo que tenía el testamento del empleador en su poder y que ella ocupaba en él un lugar muy destacado. Se dio cuenta que tenía en su móvil un mensaje de su madre. Era muy corto. Lo siento mucho. No lamento nada, ni un solo minuto. Y que recordara qué significaba su nombre, Guerrera. Este fue un abrebocas de lo que puedes encontrar con la lectura de este libro. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que te sumerjas en un nuevo mundo de lectura. Si tienes otro punto de vista diferente al mío, si leíste el libro, si no estás de acuerdo con mi resumen, quieres hacer algún aporte, quieres sugerir o recomendar un libro, no dudes en escribir en la cajita de comentarios. Hasta la próxima experiencia. Se despide Lector Lita.